Señoras y señores, Cadena Nacional ya está en el aire. Esta conversación urgente y necesaria, sin apuros, por supuesto, de cada noche, a través de las pantallas de Vía X. Y vamos a partir hoy comentando y conversando y conociendo también acerca de un tema que ha aparecido profusamente en los títulos de periódicos, medios digitales. En el día de hoy justamente se ha desarrollado esta polémica que tiene enfrentados al Tribunal Constitucional con la Corte Suprema. Lo que sabíamos hasta este momento, o al menos lo que intuíamos, es que la última palabra en cualquier causa judicial la tiene el Tribunal Constitucional. Pero al parecer hay una diferencia ahí con la Corte Suprema, porque parece que hay una sala en particular, que es la tercera sala, que podría pronunciarse sobre cosas ya sentenciadas por el Tribunal Constitucional. Hay toda una polémica, se mandan mensajes de un lado para otro. Queremos entender de qué se trata todo esto y quién mejor para explicarnos didácticamente acá lo que está pasando en el fondo y con qué tiene que ver, dónde partió este conflicto. Es la franja de Daza con el señor Mauricio Daza, abogado penalista, que viene a roquearnos la noche. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Bien, pues, con esta polémica. Nuevo corte, ¿ah? Nuevo corte, Muy sí, interesante. sí. Hay que cambiar, sí, de vez en cuando. Siempre hay que cambiar. Siempre hay que cambiar la piel. Por favor, tomemos asiento de inmediato para comenzar con esta conversa que yo creo que muchas de las personas que nos ven no entienden muy bien, porque aparece como una avivada, ¿no?, por parte de la Corte Suprema. El Tribunal Constitucional, al parecer, no está muy conforme con esta determinación de... habría un tema de potestades y de competencias acá que no sabíamos que existía. Veamos el título, por favor, para darle contexto a esta conversación. El Tribunal Constitucional dice, ¿no?, ahí se ve parte del Pleno, no estamos sujetos a la superintendencia de la Corte Suprema. A ver, claro, la pregunta es, ¿quién manda a quién? Como decía esa serie, ¿no?, tan conocida en los 90. Bueno, eso está por verse, pero yo creo que el Tribunal Constitucional está en una posición compleja en relación a la Corte Suprema. Pero ¿cómo nace todo esto? ¿Quién tiró la primera piedra, para decirlo? Porque acá parece como que la Corte Suprema se le ocurrió de repente llegar a tirar el mantel y dejar la crema. Pero ¿cuál es la hebra? Esto tiene una historia, y la historia es la siguiente. Nuestra ley laboral, fíjate, la ley laboral establece un mecanismo para proteger los derechos de los trabajadores cuando sus empleadores vulneran sus derechos y garantías fundamentales. Perfecto. En el contexto de una relación laboral, cuando hay acoso, hay abuso, y eso hay una afectación a la integridad física, psíquica y otro conjunto de derechos, entonces tú tienes la posibilidad de ir como trabajador a un tribunal laboral y en un proceso especial ver, a ver, qué es lo que está pasando en este caso, ponerle término a esa vulneración y en su caso indemnizar a las víctimas. Pero fíjate, el conflicto se daba en lo siguiente. Muchos tribunales decían, mira, esto está perfecto, pero solamente es aplicable a quienes trabajan en el ámbito privado. Y esto se producía a partir de que muchas personas que trabajan para el Estado en organismos públicos decían, oye, a mí me están vulnerando mis derechos fundamentales. Y yo no puedo ir a ningún lado. Y yo quiero ir al tribunal. Iban al tribunal y algunos tribunales decían, no, esto es solamente para los privados. Y otros decían, no, a ver, espérese, esto es un mecanismo para todos los trabajadores porque son los derechos fundamentales. O sea, hay una norma y una competencia que no estaba clara ahí. Claro. Oye, y hubo una súper polémica. A mí me tocó también ir a muchos tribunales sosteniendo de que sí era esto aplicable a los funcionarios públicos. Pero bueno, o trabajadores del Estado. Sí, sí. Después de una larga pelea, muchos tribunales opinando distintas cosas, la Corte Suprema dijo, ¿sabe qué? Yo voy a definir esta historia. Voy a cortar el queque. Voy a cortar el queque según mis facultades porque hay un procedimiento especial. De hecho, se llama unificación de jurisprudencia. Y yo voy a decir, eso no es aplicable a los funcionarios públicos. ¿Qué es lo que dijo? Es aplicable a los funcionarios públicos. O sea, los funcionarios pueden concurrir a los tribunales laborales a ejercer y que se reivindiquen sus derechos, ¿no? Claro, que se les proteja cuando hay una vulneración. Claro. Bueno, y en ese contexto, habiendo fallado esto en la Corte Suprema, entonces una funcionaria municipal fue y alegó en un tribunal laboral, dijo, oiga, ¿sabe qué? Me están vulnerando mis derechos fundamentales. Y la municipalidad dijo, no, pues si los tribunales no pueden conocer esto porque esto es solamente para los privados. Y el tribunal dijo, no, pues, ¿sabe qué? Yo la voy a proteger a usted. Si la Corte Suprema ya lo dijo. Ya lo dijo. Bueno, frente a esto, como perdió la municipalidad, la municipalidad recurrió de nuevo a la Corte Suprema para decir, no, pues, ¿sabe qué? Dícteme un nuevo fallo, esta opinión, digamos, tiene que cambiar.
Pero en el intertanto, antes que la Corte Suprema viera esto y fallara el fondo, se le ocurrió ir al Tribunal Constitucional. ¿Y qué es lo que dijeron este municipio al Tribunal Constitucional? Tribunal Constitucional, yo quiero que usted diga de que las normas de la tutela laboral, estas normas que establecen un procedimiento para proteger a los trabajadores, en este caso, como son funcionarios públicos, no son aplicables. Perfecto. Fíjate, ya la Corte Suprema había dicho que sí, después de un gran debate. Sí, claro. Resultado, el Tribunal Constitucional dijo, ¿sabe qué? No son aplicables. Fue en contra del fallo que había dictado. Le dio la men a la municipalidad. Le dio la men a la municipalidad. Estando esto además absolutamente pendiente todavía para que se resolviera. Fíjate lo que ocurrió. En este contexto, la trabajadora fue y recurrió, puso una acción constitucional en rigor, para decir, lo que hizo el Tribunal Constitucional en este proceso es ilegal y arbitrario y afecta a mis derechos. ¿Y qué es lo que dijeron todos? No, pues a ver, espérese un poquito. Esta es la última palabra, El Tribunal Constitucional es autónomo, independiente, ellos ejercen dentro de su facultad, entonces ellos dicen la última palabra. Bueno, lo que conocimos esta semana es un fallo donde decía, ¿sabe qué? No. La Corte Suprema puede revisar finalmente si la actuación del Tribunal Constitucional vulnera o no derechos y garantías constitucionales. O sea, en la práctica, al final ellos pueden dejar sin efecto los efectos de una sentencia del Tribunal Constitucional. Y ahí ardió Troya, porque finalmente, ¿qué es lo que dice el TC? No, pues, nadie puede revisar lo que nosotros hacemos. La Corte Suprema no lo puede revisar, no puede hacer nada. Entonces, ese es el conflicto que estalló esta semana. Abogada, tengo una cantidad de preguntas importantes. La primera pregunta es, ¿cómo puede ser que en este caso la municipalidad afectada, ¿no?, por este caso en particular, desconozca un mandato de la Corte Suprema que ya se había pronunciado respecto a la potestad que tiene sobre todos los trabajadores, incluidos los del sector público, y ellos van de mutuo propio a un tribunal distinto y tratan de pasar por sobre eso que uno supone dictamen de la Corte Suprema? Es dictamen que se acoge y digamos, como última instancia, y no hay más discusión. Claro, a diferencia de lo que uno ve incluso en muchas películas, ¿no? Así como de abogados, donde de repente sale un abogado y dice, ¿sabe qué? El año 47, en el caso Johnson contra Jameson. Pero esa es la jurisprudencia, que entiendo que en Chile no hay. Esa es la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque el fallo de los tribunales en un caso concreto, en ese sistema, sí es vinculante para los casos siguientes. En Chile no. En Chile, la decisión de un tribunal en un determinado caso no lo vincula, no lo obliga a fallar igual en un caso siguiente. Entonces, en el fondo, lo que estaba diciendo el municipio es, oiga, ¿sabe qué? Ya, esos fueron los fallos anteriores, pero en este caso yo digo que no es aplicable, y bueno, en ese contexto se está dando este tema. Ahora, acá hay un tema de fondo, porque este es el asunto, digamos, formal, y bueno, lo más divertido es que finalmente va a tener que ser la propia Corte Suprema en un nuevo fallo que decida el fondo del tema, en el sentido de si es que la tutela va a ser o no aplicable en este caso concreto, ¿no? O sea, lo que dijo el Tribunal Constitucional ya en este momento, independiente de la polémica y la batahola que se armó, ya es revisable por la Corte Suprema. Es que esa es como la noticia, ¿no? Eso es lo relevante. O sea, en este fallo lo que se dijo por la Corte Suprema es, ¿sabe qué? No, acá no hay ningún órgano del Estado que no pueda ser objeto de revisión de sus resoluciones. Acá nadie está fuera de control, que es lo que había dicho el Tribunal Constitucional, y por eso es que también, según muchos, ha abusado de manera bastante importante de estas atribuciones. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional dice, ¿sabe qué? De mis fallos nadie los puede revisar. Entonces, en la práctica hacemos lo que queremos. Son Dios. Y por lo tanto, y han hecho lo que han querido. O sea, mira el caso del CERNAC. En el caso del CERNAC, había una ley que fue aprobada transversalmente y ellos, por sí ante sí, dijeron, no, ¿sabe qué? Yo voy a revisar varios artículos de esta ley y finalmente desmantelaron el proyecto. Y esto además interpretando en forma bastante abusiva ciertas facultades que ellos tienen para poder revisar algunas normas de oficio. ¿Cachai? Porque en el fondo ellos pueden interpretar las disposiciones que le otorgan competencia para conocer de cualquier cosa a su antojo. Y nadie los puede revisar. Entonces, al final conocen de lo que quieren prácticamente, y yo creo que han abusado mucho de esa facultad. Y hay un tema también subyacente que tiene que ver con la legitimidad de este Tribunal Constitucional, que está básicamente cuoteado políticamente. Entonces, la pregunta es, si tú tienes jueces profesionales, técnicos, que están conociendo un determinado caso, ¿por qué tiene que venir
un tribunal de integración política Claro. a decir, sabe que no, usted no va a fallar eso de esta forma, sino de esta otra, finalmente. Contestó María Luisa Brown, la presidenta del Tribunal Constitucional, a toda esta polémica. Veamos qué es lo que dijo. Ahí está. TC responde duramente a la Suprema y la acusa de pretender rediseñar sus competencias constitucionales. Claro, es que de nuevo, lo que dice la señora Abraham como presidenta del TC es, mire, sabe que nosotros tenemos esta atribución y por lo tanto nadie nos puede vigilar. Pero en una democracia en forma, en un Estado de Derecho de verdad, Sí. no existen entes que no puedan ser objeto de ningún tipo de revisión en cuanto a sus actuaciones, sobre todo cuando éstas claramente van fuera del ámbito de sus competencias. No me refiero necesariamente a este caso, Sí. sino en muchos otros casos donde yo creo que han actuado mucho más allá de lo que les corresponde. De hecho, incluso han sido acusados, yo creo que con justa razón, de que ellos han legislado. Sí, claro. Se habla de esta tercera cámara, ¿no? Sí, ellos han ingresado normas. Porque, por ejemplo, cuando se hablaba del aborto 3 causales, Sí. ellos lo que hicieron a través de un fallo fue establecer de que había una objeción de conciencia institucional. O sea, que las instituciones tenían la posibilidad de decir, ¿sabe qué? Yo, ¿me Tienen entiendes? Como conciencia, entidad, digamos. claro, o yo no, acá ninguna persona de este hospital, ¿no? Claro. De la Católica o de cualquier otra institución X, Sí. ¿no? Vamos a hacer abortos porque la institución tiene una objeción de conciencia. Eso fue objeto de un debate Por supuesto. en el Congreso, y tú sabes que no fue aprobada esa objeción de conciencia institucional, pero el Tribunal Constitucional la incluyó, Claro. lo que es aberrante, porque siempre se dice el Tribunal Constitucional, en palabras técnicas, es un legislador negativo. O sea, lo que ellos hacen es impedir que normas que son inconstitucionales Pasen. ingresen al sistema, pero ellos no tienen la facultad de hacer ingresar Claro. nuevas normas al sistema. Abogado Daza, ¿y cuál es antes de ver lo que dijo el presidente de la Corte Suprema, cuál es el precedente que se instala acá? Porque uno podría pensar que esta diferencia, este conflicto, solamente vive en el caso particular de esta funcionaria municipal que fue a reclamar a propósito de la vulneración de sus derechos. Se instaló acá una discusión y un tema que va a tener que ser zanjado, que es aplicable a las actuaciones y a las competencias de ambas instancias para siempre, en cualquier caso. A ver, técnicamente no es así, pero en la práctica es de alguna manera así, porque ¿qué es lo que ocurre? Finalmente hoy día tú tienes a la Sala Constitucional de la Corte Suprema, que es la que resuelve al final, en última instancia, todas estas acciones de protección que se presentan. Que es la tercera sala. Que es la tercera sala. Ellos dijeron, ¿sabe qué? No, podemos nosotros, sin duda, el poder analizar si es que el Tribunal Constitucional en estos fallos ha actuado correctamente o no. Eso es lo que molesta finalmente, eso es lo disruptivo Claro. de esta resolución, porque el Tribunal Constitucional hasta el momento siempre había operado, para bien y sobre todo para mal, bajo la hipótesis, nadie puede Claro. revisar lo que nosotros hacemos. Y ahora apareció un tribunal, la Corte Suprema además, que le dice, no, nosotros podemos revisar. Pero tú sabes que acá también hay otro punto que en esta pelea no ¿Ya? institucional, la verdad que finalmente hay algo que cede a favor de la Corte Suprema. Porque el Tribunal Constitucional, a diferencia del Poder Judicial, donde está la Corte Suprema, Sí. el Tribunal Constitucional no tiene facultades para poder obligar a través de la fuerza a que sus sentencias sean aplicables. Claro. La Corte Suprema sí. Y además imagínate lo que ocurriría en este caso que estamos conversando, para ponerlo como un ejemplo, que se puede extrapolar a muchos otros casos. Claro. Ponte tú que el Tribunal Constitucional dijo, bueno, las tutelas laborales no son aplicables a los funcionarios públicos. Cosa que hizo. Cosa que hizo. Pero imagínate que finalmente el Poder Judicial dice, ¿sabe qué? Sí, nosotros consideramos que a pesar que es lo que dijo el Tribunal Constitucional, estas normas son aplicables al funcionario público. Bueno, el Tribunal Constitucional no tiene ninguna manera de obligar a la Corte Suprema a que no se aplique la tutela laboral. Claro. Pero la Corte Suprema, por ley, tiene facultades Sí, a podría. obligar a la municipalidad, en este caso, a tener que respetar la decisión en el contexto de una tutela laboral. Y esto tú lo puedes extrapolar a cualquier norma, finalmente. Entonces, si es que este criterio se establece, el Tribunal Constitucional hoy día sería más bien algo referencial Claro. para lo que hace el Poder Judicial. No sería algo vinculante a los jueces. Es interesante lo que podría generar este caso porque finalmente se podría poner en... Bueno, ya se está poniendo en duda, digamos, pero podría rediseñar, volviendo a la palabra que utiliza la presidenta del Tribunal Constitucional, los ámbitos de operación y las competencias y la forma en cómo trabaja y el lugar que ocupa el Tribunal Constitucional. Sí, pero fíjate, la O Corte sea, Suprema... esto podría ser el caldo de cultivo para una reforma, tal vez, Claro, es que- del tribunal. Mira, los grandes culpables de todo esto no es ni el Tribunal Constitucional ni la Corte Suprema.
son básicamente el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo, que no se ha hecho cargo del problema que hay en el Tribunal Constitucional. Porque acá todos tratan de llevar agua a su molino. El problema del Tribunal Constitucional, más allá de todas estas cosas legales que muchas de las personas que nos están viendo pueden decir, oye, estas son cosas muy raras, digamos, no lo entiendo mucho, es el chino cantonés jurídico, ¿no? El tema que está detrás es el siguiente. Tú tienes un Tribunal Constitucional con grandes facultades que está siendo designado de forma política, con prescindencia incluso de criterios de competencia de las personas que están ahí. ¿Cómo se eligen los ministros del Tribunal Constitucional? Y esto te lo grafica completamente. 3 ministros los elige el presidente de la República. A dedo. A dedo. Mira, la ley, en la Constitución dice, tienen que ser personas que tengan una destacada trayectoria profesional, pero oye, eso es cualquier cosa. O sea, bueno, a dedo. 3. El Congreso Nacional designa a 4 y ese nombramiento está cuoteado en la práctica de una forma que es absolutamente vergonzosa. ¿Cómo se cuotean? O sea, como son 4, cáchate cómo lo hacen. 1 de la UDI, 1 de RN, 1 de la Democracia Cristiana, 1 del PSPPD. Entonces, el pacto tácito es decir, ya, la UDI elige a quien quiere. Nosotros no nos metemos con su designación, pero ellos después no se vengan a meter con nuestra designación. Entonces podrían nombrar un ficus, digamos, y nadie haría ningún tipo de controversia, porque está este pacto tácito. Lo mismo con RN, lo mismo con la ADC, lo mismo con el PSPP. Además, es un cuoteo que es bastante concentrado, porque otras fuerzas políticas o independientes... Digamos, está en la lógica del binominal todavía. Claro, ¿no? pero antes, ponte tú, por lo menos nombraban buenos ministros. Está José Luis Sea, que es un ministro que mucha gente lo vincula más a la centro-derecha, pero un destacado profesor de Derecho Constitucional. Está el ministro Bertelsen, que también era como de signo más bien de derecha, por lo menos fue designado a partir de ese, entre comillas, cupo. Un gran ministro, el ministro Bodanovich, que era más bien PSPPD. Habían grandes ministros, el ministro Fernando, o sea, personas que fallaban bien. El problema... ¿Y hoy? Es que hoy día no, porque hoy día, por ejemplo, la María Luisa Bram, la ministra Bram. Que entró hace muy poquito. Sí, pero además ella ahora es la presidenta. ¿Cuál es su trayectoria? Ella básicamente era una persona vinculada a un partido político, que era Renovación Nacional. Fue presidenta del Instituto Libertad, fue jefa del segundo piso de La Moneda. Ella le hizo el primer programa, coordinó el primer programa del primer gobierno de Sebastián Piñera. Una persona muy cercana, entonces, bueno, llegan y la nombran. Pues llega y dice, ya esta persona, aunque no haya tenido ninguna experiencia mayor en materias técnico-constitucionales, en su trayectoria la nombran. Oye, Cristian Letelier. Cristian Letelier era diputado de la UDI. Y esta persona postuló a ser abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago. Abogado integrante. No quedó. 2 meses después la UDI llega y lo nombra ministro del Tribunal Constitucional. Y ahí está. Y conviven ministros que tienen calidad jurídica con ministros que no tienen ninguna trayectoria, no solamente para integrar este tribunal, sino yo creo que ningún otro. Entonces el problema está con que tú tienes un tribunal que está fallando bajo una lógica política, resguardando determinados intereses, más que el establecer una justicia constitucional sólida, y esto ha dado pie a fallos que son realmente... impresentable. Mira, te voy a dar solamente un dato, que también se vincula con una de las causas que yo llevo. El caso Cascada. ¿Te acuerdas del caso Cascada? Uno de los mega fraudes, uno de los fraudes más importantes de la Ley de Mercado de Valores de Chile. La Superintendencia de Valores y Seguros, que hoy día es la Comisión para el Mercado Financiero, en su momento investigó esto a fondo, y llegó a la conclusión que habían irregularidades y sancionó a Julio Ponce Lerú, el famoso Julio Ponce Lerú. El inefable. A pagar una suma bastante módica, yo diría, de $65 millones como multa. Eso es lo que ordenó la Superintendencia de Valores y Seguros. Que para Ponce Lerú es como el vuelto al pan, ¿no? Pero obviamente, además, oye, era una fracción marginal de las operaciones por las cuales se estaban imputando. Era una cosa pequeña. Oye, tú no me vas a creer que fue Julio Ponce Lerú al Tribunal Constitucional diciendo que era inconstitucional que le pasaran esa multa. Y el tribunal acogió esto diciendo que no era proporcionado. Y estableció además un precedente que es impresentable. Dijo, en mercado de valores en Chile las multas llegan hasta los $3 millones. No pueden ir más arriba. O sea, ¿cuál es el mensaje que tú le das al mercado? Y ahora se dice Chile, plataforma de inversiones internacionales. Nadie se va a tomar en serio un mercado. En ese caso, ordenaron donde la multa arresto del hermano, ¿no? Bueno, sí, esa es una causa, pero esa es la causa penal, donde nosotros lo solicitamos. Pero fíjate, nadie se va a tomar en serio, porque no es serio, un mercado de valores donde la multa máxima son $3 millones, porque el mensaje que tú le mandas es el siguiente. Esto es gratis. Oiga,
hágala en grande. O Sí, sea, claro. si la hace, hágala muy grande para que la multa de $3 millones, en el caso en que a usted lo pillen La y lo pague de taco, sancionen, la pague de taco. la pague, digamos, con el vuelto del día lunes, Claro, ¿no? claro. Entonces, obviamente, ese tipo de resoluciones se producen cuando tú tienes un tribunal constitucional cuya integración está cuoteada políticamente, que no cumple con sus funciones de manera correcta y que está delegitimado no solamente socialmente, sino también a partir del resto de las instituciones. Haroldo Brito, abogado Daza, habló y le bajó un poquito el perfil a toda esta polémica. Llamó a desdramatizar. Mire, presidente de la Suprema desdramatiza polémica con el TC. No estamos enfrentados a un quiebre de la estructura jurisdiccional del país, dice. Como que sintió el presidente de la Corte Suprema de que esto estaba trepando mucho y dijo, a ver, tranquilos cabros, no le pongan tanto, aquí tampoco estamos en una situación límite. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué cree usted que le pone paños fríos a Haroldo Brito a todo esto? Bueno, la Corte Suprema siempre ha sido muy conservadora, ¿no? Y no le gusta mucho el escándalo y son muy buenos para ponerle paños fríos a todo. Pero la verdad es que obviamente esto es un mensaje muy claro al Tribunal Constitucional. O sea, la verdad es que el que hoy día se diga, mire, ¿sabe qué? Nosotros, Corte Suprema, tenemos la facultad para revisar ciertos actos del Tribunal Constitucional, porque no existe ninguna entidad en Chile que esté ajena de un control y que pueda hacer todo como quiera, en cualquier caso y en cualquier evento, es una señal muy potente y quiebra la lógica a partir de la cual el Tribunal Constitucional ha actuado y se ha permitido hacer cosas que a mi juicio y al juicio de muchos otros son derechamente aberrantes. Lo que no podría hacer la Corte Suprema en este caso, en el entendido de que esto se instalara de la manera como lo estamos viendo en el día de hoy, que la Corte Suprema de alguna manera es la que raya la cancha, no podría pronunciarse respecto a un dictamen del Tribunal Constitucional que dé cuenta de la inconstitucionalidad de una ley, por ejemplo. No, es solamente, por lo menos hasta el momento, es Sí. solamente respecto de estos casos. Como te digo, una situación bastante extraña, porque claro, si tú tienes un tribunal coteado políticamente, entonces es muy raro que de repente tú tengas una causa donde se está viendo algo que es trascendente, como por ejemplo los derechos fundamentales de los trabajadores, Claro. donde tienes jueces especialistas, ¿no? Tienes tribunales laborales, obviamente, ¿no? Y tienes además una corte que está integrado por jueces profesionales que se dedican a esto todo el día, que tienen una trayectoria, que de repente venga, como te digo, un tribunal coteado políticamente, Claro, ¿me entendí? claro. Y te diga, no, ¿sabe qué? Usted esa ley, aquí usted no me la aplica. Entonces, obviamente, eso también genera en la práctica un ruido muy fuerte. Y habrá que ver acá quién lanzó la primera piedra. No habrá sido que lanzó la primera piedra el Tribunal Constitucional cuando llegó y dijo, ¿sabe qué? Yo sí voy a dejar sin efecto el criterio que estableció la Corte Suprema con antelación, zanjando un debate que había sido muy intenso a través además de un procedimiento que tiene por finalidad precisamente el zanjar este tipo de problemas. Y eso está radicado en la Corte Suprema. Ahora, si nosotros llevamos este enfrentamiento hasta el final, te insisto, la Corte Suprema tiene las facultades para poder hacer efectivos sus fallos, incluso a través de la fuerza. El TC no tiene esa facultad y ahí hay un desnivel. Pero en cualquier caso, acá lo que corresponde es que se sea responsable por parte de la autoridad política y que tanto el gobierno como el Congreso de una buena vez legislen. Mira, yo participé en la redacción conjuntamente con otras personas, de un proyecto que finalmente fue presentado por senadores como el senador Bianchi, Buenchumilla, Jimena Rincón, Proboste y de Urresti, que era un proyecto que se presentó hace un mes atrás y que tiene por finalidad el establecer un sistema de nombramientos que sea adecuado y que garantice que obviamente lleguen personas competentes al Tribunal Constitucional, un sistema que haga responsable a los ministros del Tribunal Constitucional por las cosas que hagan. Si tú sabes que hoy día un ministro de la Corte Suprema, por ejemplo, puede ser acusado constitucionalmente. Bueno, resulta que los ministros del Tribunal Constitucional no existe ningún mecanismo de control. Sobre el bien y el mal. Exacto. Y la idea también es establecer un mecanismo que sea más razonable de funcionamiento, porque no puede ser que tengas un Tribunal Constitucional con 10 miembros. Es ridículo. ¿Le parece Tiene que si ser números impares, ¿no? ¿Le parece si dejamos esa conversación, ese proyecto de ley y la manera que propone nuestro panelista, ¿no? Para conformar este Tribunal Constitucional para una próxima conversa, porque se nos fue Sí, el claro. tiempo. Ah, ya no se nos fue. Se nos fue el tiempo, Ah, pero quedó todo muy claro. Estuvimos media hora pero hablando acá. oye, esta polémica recién está comenzando. Así que Exactamente. vamos a tener
mucho paño que cortar en esta historia. Y el señor Daza le da los antecedentes a usted para que pueda opinar ahí en su oficina, en la mesa, en la sobremesa, etcétera, etcétera, acerca de este tema que no es fácil, es muy técnico, pero hoy día quedó clarito. Muchas gracias por estar en el día de hoy acá. Que estén muy bien. Le agradezco mucho la franja de Daza, señoras y señores. Gracias.